Hola con todos, en el siguiente video hablaremos sobre el sexto capítulo escrito por Roberto Gargarella, titulado En nombre de la Constitución, el legado federalista 2 siglos después. En este capítulo se menciona la disputa entre federalistas y antifederalistas. ¿Por qué? Pues esto marcó mucho hasta la independencia norteamericana, que se dio en el año 1776, y como sabemos en aquellos años se daba un gran apogeo de crisis económica y una falta de autoridad, pues a raíz de ello se dictó una constitución capaz de dirigir y organizar la vida institucional. Es por ello que se tomó como una promesa de salvación. Después de ello, había quienes querían que esta constitución esté orientada a potenciar las voces de las mayorías y había quienes bregaban para que asegure la situación de las minorías. Asimismo, todos a la vez querían que esta constitución sirva para reorganizar la distribución de poderes entre el gobierno central y los diferentes estados. Y es así como los que aceptaban este nuevo texto eran llamados federalistas y los que no, antifederalistas. Bueno, ahora hablaremos sobre la historia constitucional. Debemos saber que la Constitución americana es extraordinaria e importante porque buena parte de ella es adoptada por Latinoamérica. En los Estados Unidos, la Constitución fue de ayuda para huir de aquellas amenazas durante el periodo crítico de la historia norteamericana, es decir, la tiranía y anarquía que se estaba presentando por la misma falta de autoridad. Por aquellas tensiones sociales se desataron muchas deudas y empobrecimientos en los sectores mayoritarios y por ello era necesario cortar de raíz aquello que atraía esos problemas. Por otro lado, los sectores minoritarios, que tenían grandes propietarios, tenían falta de garantía y ello los dejaba a merced de los grupos mayoritarios, y ahí surgía el riesgo de tiranía por falta de garantía. Así empezaron los mercaderes británicos a denegar créditos de los norteamericanos y a la vez reclamaban pagos de sus deudas, y por ello los norteamericanos se agobiaron y se vieron obligados a ir a los tribunales a exigir que se les cancelen aquellas obligaciones pendientes, y lo que hizo el tribunal fue ejercer prisión para los deudores. La población americana le pedía a Inglaterra el derecho de alcanzar un control para acabar con las exigencias sociales e imposiciones británicas. Por ello, los conflictos se dieron de manera distintas, como conflictos contrainstitucionales que se daban como protestas ante la legislatura que se resistían a pagar deudas, y así empezaron a darle fuerza legal a los reclamos que antes eran violentos, y los deudores tuvieron beneficios y se fueron creando más y más legislaturas. En esta parte hablaremos acerca de los propósitos de la Constitución y los medios escogidos para alcanzarlos. James Madison fue sin duda el gran ideólogo de la Convención Federal y el gran responsable intelectual de la Constitución de 1787. Fue quien cargó sobre su espalda la tarea de organizar y dar forma a las múltiples iniciativas que se cruzaban, contradictoriamente, entre los miembros de la Convención Federal. Cada vez que Madison levantaba la voz, el rumbo de las discusiones solía cambiar, no de manera brusca, pero sí las direccionaba hacia otro punto. Bueno, tomando como eje el trabajo de Madison, puede advertirse que en la primera preocupación que aquejaba al político era el contener el accionar de estos grupos que se llamaban grupos facciosos. Fundamentalmente, estos grupos mayoritarios que, movidos por intereses o pasiones comunes, actuaban en contra de los derechos de las personas. De este modo, Madison se concentraba especialmente en uno de los dos grandes riesgos enunciados de la época: el riesgo de la tiranía, o más bien precisamente el riesgo de la tiranía de las mayorías, manifestando con grandes riesgos enunciados particulares o graves que pasaban por años previos a la Constitución. Ascribiendo el mismo realismo que marcó a buena parte de la dirigencia Norteamérica, entonces Madison no veía ninguna posibilidad de disolver el problema de facciones. Se encontraba en la propia connaturaleza del hombre, pues, por lo tanto era imposible erradicarla. La propuesta federalista de reorganizar el sistema institucional apareció entonces como imposible de eludir, dando el grave riesgo creado por la existencia de las facciones y dada la imposibilidad de eliminarlas, ¿no? Y la única alternativa disponible era el de organizar las instituciones de modo tal, pues hacerlas resistentes frente a ellas. Así se podía evitar el sistema de gobierno quedándose exclusivamente en manos de algunos de los diferentes grupos que se dividía en la sociedad de aquellos tiempos.
Es un hecho que la Constitución fue muy importante en la canalización institucional para que finalmente esto pudiera ayudar a resolver los conflictos sociales que se vivían, ya que antes de este acontecimiento se resolvían de forma violenta e incluso antes de acontecer esto se amenazaba con resolver el conflicto fuera de las instituciones políticas. Antes de la Constitución, el sistema se veía amenazado tras ser aprobado para que todo habría quedado disuelto. Entonces es importante también recordar que la Constitución de 1787 contribuyó decisivamente a la estabilidad política de los Estados Unidos, ya que la Revolución Francesa, antes ya realizada, resultó un fracaso como alternativa para esta Constitución. También sabemos que la Constitución norteamericana fue escrita en secreto y solamente para una pequeña población o un pequeño grupo de personas. También podemos incluir que muchos mecanismos de control sobre órganos representativos directos del pueblo. Sin embargo, también los federalistas se preguntarán ¿de qué sirve cambiar tales procedimientos o acontecimientos como otros más populares si estos no son capaces de favorecer la estabilidad institucional? Entonces, si no solo son capaces de contribuir al caos social. Para esto es importante también hacer una diferencia entre la Constitución francesa y la Constitución norteamericana. Pero cabe señalar que obviamente la norteamericana será siempre defendida, ya que en Latinoamérica, en países como Argentina especialmente, esta Constitución es muy seguida. Por ejemplo, es un alto ejemplo para ellos la Constitución de los Estados Unidos. También esto también dio un equilibrio a los poderes como clave principal, es el equilibrio de poderes, ¿no? También es importante señalar que los federalistas representan la minoría acaudalada y comercial del país. Y también ellos desconfiaban en consecuencia de la regla de la mayoría. Ellos desconfían de la mayoría y buscaban siempre ser representados en el poder. También los antifederalistas se van a ver reunidos por los intereses agrarios de los pequeños propietarios, porque ellos proponían fortalecer la participación ciudadana, también el derecho a la revocatoria. Todo esto hasta el día de hoy sigue siendo analizado, ya que es muy crucial la Constitución de los Estados Unidos, no solo para Estados Unidos y Argentina, como ya se ha mencionado, sino también incluso para nuestro propio país. Gracias.